Buenos días, vamos a continuar con la clase de anatomía. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía del oído medio. Pues bueno, decimos en sí, este es un esquema del oído medio, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que anteriormente se encuentra la trompa de Eustaquio, en la parte media la caja timpánica, ¿sí? Con sus paredes superior, inferior, anterior, posterior, eh, medial o interna, ¿sí? Y la lateral. Y posteriormente pues tenemos las celdas mastoides. Es importante recalcar que el oído medio tiene una comunicación con la cavidad nasal. Recuerden de que cuando hablamos de rinología en la pared lateral, ¿sí? De la nasofaringe, pues encontramos una apertura de la trompa de Eustaquio. Pues ingresa el aire por la vía nasal, llega hasta la rinofaringe, por aquí ingresa la ventilación por la trompa de Eustaquio, llega hacia la caja timpánica y pasa por la comunicación hacia las celdillas mastoides para provocar su ventilación. Pues una mastoide bien ventilada es muy importante. Cuando existen patologías a nivel de la caja timpánica de una manera crónica, especialmente desde los niños hasta su enfermedad, hasta su edad adulta, pues se van a evidenciar mastoides que no se encuentran bien neumatizadas, a la cual llamamos mastoides ebúlneas. Entonces, en sí decimos que el oído medio, pues, ¿no es cierto? En sí vamos a hablar primero de la caja timpánica, que se encuentra revestido por mucosa en su parte interna, ¿sí? Situado entre la membrana timpánica y el laberinto óseo. Va a tener un diámetro vertical y antero-posterior de 15 milímetros y medio lateral de 2 a 6 milímetros. En sí, la caja timpánica se va a dividir gracias al tímpano, ¿sí? En una parte epitimpánica, por encima de la membrana timpánica, mesotimpánica a nivel de la membrana timpánica e hipotimpánica por debajo de la membrana timpánica. Entonces, aquí vamos vemos este corte sagital, ¿no? En donde vemos acá la parte lateral o externa, ¿no es cierto?, de la caja timpánica. Acá tenemos la pared medial, la pared inferior y la pared posterior de la caja timpánica y acá la pared superior. Entonces aquí vamos a dividir en epitímpano haciendo una línea imaginaria, ¿sí? Por encima de la membrana timpánica, en donde vamos a evidenciar, en donde vamos a encontrar aquí, ¿no es cierto?, la articulación tanto del martillo con el yunque. El mesotímpano, sí, es donde ocupa la mayor parte de la caja en sí timpánica, donde tenemos aquí parte del martillo, que esto lo veíamos, ¿no es cierto?, al analizar la membrana timpánica, cómo se encontraba íntimamente relacionada. Recuerden que habíamos visto la articulación del yunque con el estribo a través de la membrana timpánica, es de esta articulación, o llamado incudo estapedial. ¿Sí? También vemos aquí cómo podemos evidenciar la ventana eh, oval en donde se va a unir el, el estribo, ¿sí?, a la ventana oval. También aquí vamos a encontrar a lo que llamamos el promontorio. El promontorio se refiere a la primera al relieve de la primera vuelta de la cóclea, ¿sí?, que es este relieve que se evidencia a este nivel. Aquí en sí el mesotímpano. Y el hipotímpano, una línea imaginaria por debajo de igual la membrana timpánica, ¿no es cierto? Encontrando aquí pocas celdillas en sí neumatizadas. Con respecto a los huesecillos del oído, como recuerdan, es el martillo, el yunque y el estribo. Pues el martillo está constituido por una cabeza que se va a unir hacia el cuerpo del yunque. Va a tener un cuello, va a tener la apófisis corta, que lo habíamos eh, referenciado, ¿no es cierto?, cuando hablábamos de la membrana timpánica, lo que daba en sí la parte anterior de la membrana timpánica es esta de acá. Tenemos la apófisis larga también y por supuesto el mango o maniobro del martillo. Con respecto al yunque,
pues tenemos un cuerpo con su apófisis horizontal, una forma vertical, y una apófisis horizontal y una apófisis vertical hacia abajo, en donde va a terminar en una apófisis lenticular que sirve para la articulación incudo estapedial, ¿sí? Con el estribo, la articulación del yunque con el estribo. El estribo, como tiene la forma, pues, no de un estribo con su cabeza, con sus dos ramas, ¿sí? Y la platina en su parte inferior, que se va a unir a la ventana oval. Las articulaciones, pues la incudo malolar que se encuentra en el epitímpano, sí, que es muy importante la articulación del martillo con el yunque, y la articulación incudo estapedial, que es la articulación del yunque con la cabeza del estribo. Con respecto a los ligamentos y músculos, pues en los ligamentos tenemos ligamentos articulares, tanto del martillo, del yunque y del estribo, que permiten las articulaciones que habíamos mencionado. Este ligamento es muy importante, el ligamento anular, ¿sí? Que se encuentra en la base del estribo que se va a unir a la ventana oval. Recordad de que existe una patología que existe a este nivel que se va a osificar la patina del estribo, ¿sí? A la que llamamos una otoesclerosis. También vamos a encontrar ligamentos tanto superior, anterior y lateral de la cabeza del martillo y ligamento superior, posterior del yunque. Con respecto a los músculos, el músculo tensor del tímpano y el músculo del estapedio o del estribo, sí que estos son muy importantes para proteger, especialmente cuando existe algún trauma acústico, los cuales van a producir su constricción y van a tensar la membrana timpánica, evitando de que exista un trauma a nivel del oído interno. Entonces, el músculo tensor del tímpano, o llamado también músculo del martillo, pues tiene su origen, como podemos observar aquí, en la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Y en la ala del esfenoides, formando este canal óseo. Se dirige hacia adentro internamente y va a insertarse a nivel del manubrio del martillo. Y su inervación está dada por la rama del nervio mandibular, MP3. Con respecto al músculo del estapedio, pues su origen se da a nivel de la eminencia piramidal, como podemos observar desde esta de aquí, la eminencia piramidal. Este es el músculo que se va a iniciar en la eminencia piramidal, que es de esta estructura, y se va a insertar a nivel del cuello del estapedio o del estribo, inervado por el nervio facial, ¿sí? Ahora, esto es muy importante y quiero que se vayan un poco mentalizando porque muchas veces se les hace complicado entender las paredes del oído medio, es decir, de la caja timpánica. Como dice su palabra, tiene la forma en sí de una caja con sus paredes anterior, sus paredes posteriores, superiores, inferior, la pared media y la lateral. Hagan cuenta que esta imagen hemos retirado la membrana timpánica y estamos ingresando a la caja timpánica. ¿Sí? Vean acá, podemos observar que sería la pared, ¿no es cierto?, externa o lateral a la membrana timpánica en este corte sagital. Acá tendríamos la pared medial o interna, que sería esta de acá, ¿cierto? Vamos a tener una pared superior, vamos a tener una pared inferior, ¿sí? Y una pared posterior que se va hacia la mastoides. Entonces vamos a ir describiendo cada una de estas paredes para que ustedes tengan un mejor entendimiento. Vamos con la pared interna de la caja del tímpano. Como les había dicho, que la caja timpánica se encuentra entre la membrana timpánica, ¿no es cierto?, y el oído interno. Entonces, nosotros si tenemos este relieve en la parte interna, vamos a darnos cuenta cuáles son las estructuras que vamos a ver en la caja interna del oído medio. Entonces, van a darse cuenta que vamos a presentar esto de aquí que habíamos que era el promontorio, ¿no es cierto?, que es la primera, como el primer impresión, ¿no es cierto?, de la primera curvatura de la cóclea. A esto le llamamos promontorio. Entonces vamos a encontrar el promontorio. Encima de esto vamos a encontrar una ventana
oval, por debajo una ventana redonda. Por aquí va a pasar la segunda porción del nervio facial, entonces vamos a tener al nervio facial, al acueducto de Falopio, que va a llevar al nervio facial a este nivel. Y vamos a presentar también, va a evidenciarse esta saliente o esta estructura del conducto semicircular externo. Entonces, vean, el promontorio, ventana oval, ventana redonda. Aquí el conducto auditivo interno, ¿no es cierto?, que va a tener el nervio facial, va a tener el conducto auditivo interno, va a tener el nervio facial, va a tener el nervio auditivo y el nervio vestibular. Van a estar aquí, que vamos a ver más adelante. Entonces, ven, el nervio facial pasa por aquí y esta impresión vamos también a verlo en la pared interna, ¿sí?, del tímpano. Y vamos a ver esta expresión, ¿no es cierto?, el conducto semicircular. Estas son las estructuras más importantes de la pared interna de la caja del tímpano. Entonces, hagan cuenta, ¿no es cierto?, ingresamos en esta caja, hemos retirado la membrana timpánica y acá tenemos la pared medial. Nuevamente, promontorio o también la primera vuelta de la cóclea o del caracol, ¿no es cierto? Por encima de esto tenemos la ventana oval, por debajo la ventana redonda, ¿no es cierto? Aquí se va a unir la platina del estribo, mientras a la ventana redonda hablamos sobre el tímpano secundario, que ya lo vamos a estudiar cuando hablemos de anatomía del oído interno. Vamos a encontrar el acueducto de Falopio por donde pasa, ¿no es cierto?, el nervio facial, especialmente la segunda porción del nervio facial. Y vean cómo el nervio facial pasa por la pared interna y luego se va a la pared posterior, ¿sí? Hace esto, la segunda porción y la tercera porción del nervio facial. Y vemos también aquí la prominencia del canal semicircular externo o lateral, ¿sí? Es también importante recordarles que aquí a nivel del promontorio vamos a encontrar la rama del glosofaringio, el nervio de Jacobson, a este nivel. Muy bien. Ahora la pared posterior. Recuerden que la caja timpánica estaba en la parte media y posteriormente se encontraban aquí la mastoides. Entonces, ¿qué encontramos de la pared posterior? La comunicación que se da de la caja timpánica con la mastoides. A esto llamamos aditus adantrum. Aditus adantrum o conducto tímpano-mastoideo. Este espacio que vemos aquí de coloración negra. Les habíamos hablado ya de la eminencia piramidal, ¿no es cierto?, que era en donde se insertaba el músculo del estribo. El tendón del músculo del estribo se encuentra en la pared posterior de la caja timpánica. Les había dicho que también aquí vamos a encontrar la tercera porción del nervio facial, ¿sí? Y también un agujero aquí en donde se va a encontrar la cuerda del tímpano, que es rama del nervio facial. Estructuras de la pared posterior. Continuamos con la pared anterior. Recordarles nuevamente, la caja timpánica es la parte media, ¿no es cierto?, del oído medio, que se encontraba detrás, la apófisis mastoide, y hacia adelante la trompa de Eustaquio. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? El orificio de la trompa de Eustaquio, ¿sí?, en la parte anterior. Y por arriba vamos a encontrar, ¿no es cierto?, también un orificio que por aquí venía el músculo tensor del martillo. Y algo también que podemos encontrar a este nivel, en la parte más inferior, el codo de la carótida interna, a este nivel. Con respecto a la pared superior, pues es el techo del tímpano, se llama tegmen tympani, es el techo, ¿no es cierto?, que va a separar la cavidad timpánica, ¿sí?, de la fosa craneana tercera y cuarta circunvalación temporal, con la sutura petrotimpánica, que hemos graficado a este nivel. Y en el piso vamos a encontrar el bulbo superior de la vena yugular interna, ¿sí?, o llamado golfo de la yugular, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar. Y también, como les dije, que en la parte anterior-inferior pues encontrábamos parte de la carótida interna. Eso con respecto a las paredes, ¿no es cierto?, de la caja timpánica. Hemos visto la pared medial, la pared superior, la pared inferior, la pared anterior, la pared posterior. Y la pared externa, ¿no es cierto?, o lateral, pues aquí tendríamos a la
membrana timpánica. Aquí no es pared medial, sino es pared lateral. Es un error. Que ustedes ya saben de qué está compuesto, pues, ¿no es cierto? Por el anillo timpánico, por el maniobro del martillo, aquí la apófisis, perdón, la par flácida, la par tensa, ¿no es cierto? La apófisis corta del martillo, ¿sí? El pliegue malular anterior, pliegue malular posterior y el cono luminoso. Esta es la pared lateral o externa. Con respecto a la mucosa timpánica, pues recordar de que toda la caja timpánica se encuentra cubierta por mucosa timpánica. Hacia adelante se continúa con la trompa de Eustaquio y hacia atrás con el antro timpánico y las celdas mastoides. Y todas estas se encuentran cubiertas por microcilios que permiten la movilidad de la mucosa a este nivel. Con antro timpánico o mastoideo, pues recordar que se encuentra en la pared o en la parte posterior, ¿no es cierto?, del oído medio. Aquí encontrábamos el aditus ad antrum, ¿sí? O comunicación tímpano-mastoidea a este nivel, ¿sí? Y recordar que se encuentra igual revestido por mucosa que continúa desde el epitímpano, que atraviesa hasta el antro y a las células mastoides. Y esto es importante que se comienzan a neumatizar hasta los 6 a 12, comienzan a neumatizarse desde el nacimiento hasta los 6 a 12 años, ¿sí? Por eso les decía de que cuando existen niños que presenten problemas del oído medio, a repetición, infecciones crónicas, pues no tienen una buena ventilación mastoidea y a la cual llamamos mastoides eburnea. Con respecto a la trompa auditiva o llamada trompa de Eustaquio, esto se encuentra en la parte anterior del oído medio, tiene una longitud de 37 milímetros de longitud. Se dice que tiene como un reloj de arena aplanado antero-posterior y va a conectar el oído medio con la nasofaringe. Recordarles que en la nasofaringe se encontraban las adenoides cuando pacientes que tienen una hipertrofia adenoidea, ¿sí?, pueden bloquear esta entrada de la trompa de Eustaquio y provocar otitis media a repetición. Esto es muy importante que lo recuerden. Recordar que el tercio lateral es óseo y los tercios mediales son cartilaginosos. Si decimos de que la función en sí de la trompa de Eustaquio pues es igual a las presiones endotimpánicas, ya que esto va a hacer que enrarezca el aire en la caja y va a hacer que se irrite las terminaciones del nervio Jacobson y lo que va a disparar el reflujo deglutorio. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Que cuando la trompa de Eustaquio normalmente se encuentra cerrada, ¿sí?, y en la parte del oído medio, al ver que no ingresa suficientemente aire, pues se va a producir el enrarezamiento del aire de la caja y esto va a irritar a las terminaciones del nervio del Jacobson y esto va a provocar que deglutan el paciente para que produzca la apertura de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Esto se abre gracias a los músculos peritafilinos externo e interno, ¿ya? Igual lo pasa esto cuando nosotros hacemos un viaje, pues la trompa de Eustaquio permanece cerrada y muchos de los pacientes, si no hacen una deglución o no ingieren líquido para que funcionen los músculos peritafilinos externo o interno, se va a provocar el cierre de la trompa de Eustaquio, incrementa la presión en el oído medio y produce otalgia. Entonces, por eso es muy importante recomendar a estos pacientes de que cuando viajen realicen bostezos o ingieran líquido. A veces se recomienda masticar chicle para que se dé la función del oído medio. Otra cosa importante, ¿por qué las infecciones son más frecuentes en el niño? Ya que la trompa de Eustaquio es más corta y más horizontal, lo que va a provocar que es más propenso a presentar infecciones en los infantes. Y la relación, pues, que les habíamos dicho con, que también aquí existe en el borde de la pared lateral de la nasofaringe, pues, la amígdala tubarraca de Gerlach, ¿ya? Entonces, eso también, que no se olvide la gran relación que tiene con las adenoides a este nivel y la patología que puede estar relacionada con otitis medias a repetición. Eso es con respecto a lo que es el oído
medio, la anatomía del oído medio. Si tienen alguna duda, pues recuerden escribirme o me lo comentan, ¿sí? Un buen día.